quedaron mis lentes. Vamos a dar inicio a la clase hoy día correspondiente a los estudios digestivos contrastados, tránsito intestinal y examen de colon a doble contraste. Creo que ya llevaron la clase de estómago, ¿o todavía? Bueno, lo lógico es que primero se estudie esófago, estómago, duodeno, luego pasemos a lo que es intestino delgado y intestino grueso, pero bueno, empezaremos con la clase que corresponde, ¿no? La siguiente cuestión. Bien, entonces, cuando se trata de estudios digestivos contrastados, el material de contraste que nosotros administramos es el sulfato de bario, ¿no es cierto? Los contrastes endovenosos usamos el yodo, contraste yodado hidrosoluble no iónico, para evitar las reacciones adversas, pero acá en lo que respecta al aparato digestivo nosotros usamos bario. Entonces, dependiendo del segmento que queremos estudiar, lo administramos o bien por vía oral o bien por vía rectal, ¿no es cierto? Entonces, podemos dibujar todo lo que es el aparato digestivo, empezando esófago, seguimos estómago, duodeno, todo intestino delgado e intestino grueso. Pero tenemos que medir adecuadamente el examen de acuerdo al segmento que queremos evaluar, porque no les van a poder hacer con una sola toma de contraste varito todo el estudio, no se puede, porque las preparaciones son diferentes, la administración es diferente. Entonces, cuando se quiere estudiar esófago, estómago y duodeno, entonces se administra vía oral e inmediatamente se hace el examen. En cambio, cuando queremos estudiar intestino delgado, el examen se llama tránsito intestinal. Le damos al paciente que tome el bario y esperamos por lo menos unos 20 minutos para empezar recién a tomarle las placas. Porque el estudio no viene indicado para estudiar ni esófago ni estómago duodeno, nada. Tenemos que empezar estudiando intestino delgado, el tránsito. Entonces esperamos que el paciente damos tiempo para poderle empezar las placas y empezamos con una placa de apoyo. Empezamos con la simple antes de darle el contraste y después empezamos con la serie del tránsito intestinal. Entonces, cuando hablábamos las otras unidades, nosotros siempre basamos en los que son patrones, ¿no es cierto? Cuando hicimos la clase de abdomen simple, la clase de ilio, decimos patrón de gas intestinal. Pero acá el objetivo de darle contraste no es buscar el gas de intestino, ni el aire intraluminal, ni el aire extraluminal. Lo que nosotros vamos a buscar con el estudio contrastado ya son las lesiones, bien sea por adición o lesiones por sustracción. Entonces hay que saber cuándo son por adición o cuándo son por sustracción, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a eso vamos a ver nuestras posibilidades etiológicas. Entonces, las imágenes por adición generalmente están relacionadas con los pólipos, con los tumores, con las lesiones inflamatorias, y las lesiones por sustracción, por úlceras o divertículos. La siguiente. Entonces, para entender mejor, las imágenes por sustracción, también llamadas por defecto de llenado. Cuando nosotros damos el contraste, entonces lo que nosotros vamos a visualizar es toda la cavidad ocupada por el contraste. Si en esa cavidad hay alguna lesión, ¿no es cierto?, que me ocupa espacio, entonces yo veo el contraste en la luz y veo que hay una imagen, ¿no?, de esta manera. Entonces yo digo que me está restando el contraste y voy a decirle imagen por sustracción. En cambio, si veo esta lesión que sobresale de la luz, entonces yo le llamo la imagen por adición. Es lo contrario, ¿no? Y en imágenes vamos a ver, pero es importante reconocer eso, son los defectos del relleno, bien sea por sustracción o bien sea por adición. Entonces, ¿por qué le llamamos especiales? Porque estos estudios, si no le ponemos contrastados, entonces tenemos lo que son simples, y los simples muchas veces tienen sus limitaciones, como nos dice el abdomen simple, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros solicitamos el examen, tenemos que colocarle examen contrastado. Si queremos ver esófago, solamente de esófago. Si queremos ver estómago duodeno, examen contrastado de esófago, estómago, duodeno, ¿no es cierto?
para intestino delgado se llama así, tránsito de intestino delgado, y el colon por enema a doble contraste. También se puede pedir contraste simple, colon por enema contrastado, pero es mejor hacerle a doble contraste. Vamos a ver por qué. Entonces, si solamente colocan tránsito de intestino delgado, es un examen convencional que se le va a administrar solamente el sulfato de bario bioral. El sulfato de bario es un líquido, se le puede diluir con más agua para que tome, ¿no? O a veces ya viene diluido y el paciente lo toma. Tiene sabores agradables, el paciente va a pensar que está tomando un yogur porque inclusive viene de fresa, ¿no? De vainilla, de varios sabores, viene el frasco, el paciente lo toma y luego pasa a su examen. Pero cuando nosotros queremos la técnica del doble contraste, entonces ya hay que colocarle una enteroclisis, una sonda nasoyayunal al paciente y a través de ahí administrarle el bario. Además del bario, ponerle aire. El administrarle aire es el que le va a crear el doble contraste. O sea, va a distender el tubo del intestino, ¿cierto? En este caso si es tránsito delgado, a través de la enteroclisis, y va a hacer que el bario se ponga ahí en la pared y el aire en el centro. Entonces por eso se llama doble contraste. Si no le piden como doble contraste, no se le pone aire, solamente se le da el sulfato de bario. Entonces, ¿cuándo indicamos un examen baritado? Actualmente, para lo que son el estudio de esófago, estómago, duodeno, cada vez se vienen solicitando menos. ¿Por qué? Porque el gastroenterólogo tiene la endoscopía. Dice, si solamente me vas a decir con tu estudio imágenes por edición, imágenes por sustracción, que puede ser esto, que puede ser el otro, mejor le hago la endoscopía, veo la lesión, le tomo la biopsia y ya tengo el resultado, ¿no es cierto? Entonces cada vez se van usando menos porque tienes la endoscopía, porque tienes la posibilidad de biopsia, y aquí le haces el examen a los que no les puedes hacer la endoscopía, generalmente así nos están solicitando. Pero cuando se trata para el estudio del intestino delgado, entonces hay un poco de limitación en cuanto para la endoscopía para poder cubrir todo el segmento de intestino delgado, ¿cierto? Entonces todavía nos siguen pidiendo este examen. Nos siguen pidiendo porque evaluamos todos los segmentos del intestino delgado que a veces tienen sus limitaciones, ¿no es cierto? Con el estudio endoscópico. Entonces nos lo solicitan cuando se sospecha síndromes de malabsorción, fístulas conocidas de la zona, pero ojo, cuando hay fístula no le vamos a poder hacer con bario, ¿no es cierto? Porque el bario se impregna mucho en las paredes y además si hay fístula, imagínate el problema que vamos a crear, ¿no es cierto? Una peritonitis química, porque va a salir ese bario hacia la cavidad peritoneal. Entonces, ¿con qué contraste le podríamos hacer si yo no le puedo administrar bario a estos pacientes con fístula? ¿Con qué otro contraste lo podríamos hacer? Todo el contraste yodado, ¿no es cierto? Pero usamos bastante yodo, lo diluimos, pero la imagen no es tan buena. No es tan bueno. El objetivo ahí nada más es demostrar la fístula. Entonces, ahí sí tendríamos que hacerlo con fluoroscopía, ¿cierto? O sea, ¿qué consiste? Tenerlo al paciente allí, tener un equipo fluoroscópico que da bastante radiación, al paciente se le administra el contraste yodado diluido con agua, se lo mantiene allí y estamos haciendo las tomas para ver si hay fuga de ese contraste, ¿no? Que nos demuestre la presencia de la fístula. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Entonces, cuando contraindicamos el bario en sospecha de perforaciones, en sospecha de fístula, ¿no? Y ahí tenemos que recurrir al yodo. ¿En qué otro caso pedimos un tránsito? En diarreas persistentes también, ¿no? Pacientes con diarreas crónicas, le haces todos los descartes de las etiologías que puedan haber, no tienes causa, no encuentres laboratorialmente, entonces le puedes pedir un tránsito intestinal. Pacientes con dolor abdominal crónico, también sin causa conocida, pero ustedes saben, dolor abdominal puede ser múltiples causas. Se sospechan de dolor abdominal por problema de la vesícula, no le van a pedir un tránsito, ¿no es cierto? ¿Ya le pedirían? Una
Ecografía les va a ayudar, ¿no es cierto? Dolor abdominal por litiasis renal, ¿qué le van a pedir? Ecografía, ¿no es cierto? Entonces, tienen que evaluar bien al dolor abdominal. Si ustedes descartan todo, las posibles etiologías, sí amerita pedirle el contraste. Si no, no lo van a irradiar, no le van a mostrar contraste por ahí. Sospecha de obstrucción, pero ojo también, cuando la radiografía simple no te demuestra, ¿no es cierto?, el nivel de la obstrucción y la probable causa, entonces tú sospechas o la simple te dice que puede haber una obstrucción a nivel de intestino delgado, se le puede pedir contraste varitado, pero hay que tener bastante cuidado porque el bario también se impregna y se demora mucho más para poderlo eliminar ese bario, ¿no? Entonces, generalmente para obstrucción se pide poco, sobre todo en los niños, cuando no le pueden hacer la tomografía, porque en la clase pasada yo le dije que la tomografía está cobrando cada vez más importancia para la obstrucción, ¿no es cierto? Entonces, si no le puedes hacer la tomografía al paciente, podrías optar por un examen varitado. Y traumas también para descartar lesiones, pero si tienes a la tomografía, también prefieres a la tomografía antes de pedirle un tránsito intestinal por probable trauma, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando pedimos el examen. Realmente ahorita de todas estas nos quedamos con síndromes de mala absorción para buscar etiologías de diarreas persistentes, ¿no? Porque con una ecografía, con una tomografía, puedes evaluar mucho mejor las otras posibilidades etiológicas. Siguiente. ¿Cuál es la desventaja? Hay falsos negativos en la presencia de lesiones nodulares o ulcerativas que sean pequeñas, ¿no es cierto? Porque el estudio de rayos X les va a detectar lesiones mayores de 1 centímetro. Menores de eso es difícil que ustedes las puedan detectar con un estudio contrastado. Es prolongado, sí, ¿por qué? Porque este examen, tomamos la primera toma, les dije a los 20 minutos, y hacemos seriadas hasta que veamos la válvula ileocecal. Una vez que se identifica válvula ileocecal, se terminó el examen del tránsito intestinal. Entonces es importante tiempos para poderle decir al paciente tiempo de tránsito intestinal. Entonces, en un paciente normal, un tránsito intestinal generalmente no pasa de los 45 minutos, ¿no? Entonces, tomamos la placa a los 20 minutos, a los 30 minutos, 45 minutos, o sea, serían 3 placas. Sería un estudio normal de tiempo de tránsito. Pero si a los 45 minutos no llegamos a válvula ileocecal, hay que seguirle tomando. 60 minutos, pasamos 2 horas, pasamos 4 horas, pasamos 6 horas, hasta que veamos contraste. Una vez que se ha reabsorbido ese contraste ya no podemos continuar, ¿no es cierto? Pero así es el examen. O salvo que, bueno, ya el paciente también se cansa, lo hemos irradiado un montón, no hemos llegado a determinar la causa y solamente vamos a concluir tiempos de tránsito prolongados, ¿no? Entonces en esos casos es mejor pedirle otro examen, ¿no? Pedirle la tomografía abdominal. Bueno, la dosis y la irradiación, como ustedes saben, son rayos X. Entonces, cada placa de abdomen simple, aparte del abdomen simple y todo el estudio seriado, vamos a tener irradiación de ese paciente, radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones hay que tomarles en cuenta cuando solicitamos el examen, ¿no? Entonces, este es un examen convencional, ¿no? Entonces, tenemos que identificar en la primera toma, ¿no? Han tratado de ubicar, como ustedes saben, el abdomen simple, que se vea los diafragmas, que se vea la síntesis, pero acá no lo abarcamos en su totalidad. Entonces tenemos que evaluar estómago, ir identificando duodeno, yeyuno, todos los segmentos del intestino, ¿no es cierto? Las placas todas son en decúbito antero-posterior. Entonces vamos viendo estudio simple, solamente le hemos dado varios, ¿no? Y está demostrando que hasta acá termina, ya estamos en la válvula ileocecal y se nos acabó el tránsito. A veces hay pacientes con tránsitos acelerados, ¿no? O sea, tomamos la primera toma y ya está el contraste en la válvula ileocecal, tránsito acelerado. O a veces al tecnólogo se les pasó el tiempo también, no tiene pacientes y a veces nos dice que es en la primera placa, entonces hay que poner un poco de duda si es que no vemos al estómago, ¿no es cierto? Entonces es difícil a veces cuando uno ya tiene experiencia que te engañen, porque pasa a veces, ¿no? Hermana, nos ponen en 20 minutos, decimos, pero si no está estómago, o sea, deberíamos ver por lo menos duodeno, algo. Si no vemos, si vemos todo ilio y vemos válvula ileocecal, pues el examen le tomaron la primera toma muy lejos del tiempo que debería ser, ¿no?
Entonces ahí acabamos el examen, válvula ileocecal. A veces también se les pasa el tiempo al tecnólogo, están con mucha sobrecarga, no le toman el control y empezamos a ver todo colo. También, entonces, lo ideal es que si tienes una válvula ileocecal competente, este contraste por vía oral va a retardar o no va a pasar en su totalidad hacia colon. Pero si le has dado por vía oral y ves todo colon, también es un problema de válvula ileocecal incompetente, ¿no es cierto? Entonces, todos esos problemas lo vamos, miren, con las placas, las primeras tenemos que ir descartando, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar patrón normal, ¿no es cierto? Aquí se identifica mucho mejor el patrón normal de las asas intestinales. En abdomen, cuando les hablé del abdomen simple, era a través del patrón gaseoso que tú identificabas un patrón normal y te podías decir si era de duodeno, si era de yeyuno, si era de iris. Pero aquí, si ya lo tienes contrastado, sí se tiene que decir con más precisión si es un patrón normal o no, ¿verdad? Entonces, a ver, para recordar, ¿qué diríamos? ¿Cómo es el patrón normal del intestino delgado? ¿Niveles? Más ancho que alto. Lo normal que el intestino delgado no debe haber niveles. En el intestino delgado un normal o un grueso no hay niveles, pero y acá le estás tomando en decúbito, no tienes por qué ver niveles. En decúbito no, tendrías que pedirle la de pie, ¿no es cierto? Entonces no hay, normalmente no debemos en el tránsito ver niveles. ¿Cómo vamos identificando lo normal? Central, la posición central. ¿Cuál es más ancho que alto? Todo el delgado es así. Yo les dije, ¿cómo eran las asas a nivel del yeyuno? La pluma completo de ave, ¿no es cierto? Los pliegues así, pequeñitos, ¿no es cierto? ¿Cómo va siendo el estómago? Es fácil de identificar. La cámara gástrica, en el estómago, identifican bien duodenos, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden visualizar allí. Ven las asas de yeyuno, entonces todo eso tienen que saber. El diámetro, hasta cuánto aceptamos del diámetro de las asas intestinales delgadas. No deben pasar los 3 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? La pared no pasa los 3 milímetros, emplean la regla de los 3, o sea, ustedes identifican la morfología, se ve mucho mejor, ¿no es cierto? Y también por la ubicación anatómica. En la clase pasada yo le dibujé los 4 cuadrantes y le dije dónde estaban todo eso tienen que identificarlo. Evalúan entonces patrón normal, evalúan tiempo de tránsito, o sea, hay que con este informe ver cuánto demoró el contraste en llegar a la válvula ileocecal. Ese es el tiempo de tránsito. ¿Qué más? Y tienen que evaluar si hay imágenes por adición, imágenes por sustracción, y también podemos añadir las áreas de estenosis o las áreas de infiltración. Esa es la semiología en cuanto a los estudios contrastados, ¿no? No solamente adición, no solamente sustracción, sino también las áreas de estenosis y las áreas de infiltración. Hablar de infiltración es hablar ya de una sospecha de malignidad. La imagen de la infiltración es la imagen de la manzana mordida. Ustedes han visto cuando comen una manzana, cómo se ven esos, ¿no es cierto? Esas irregularidades. Entonces, todo eso tienen que buscarse. Si ustedes no lo ven, entonces tienen que decirlas que no hay, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no es cierto? Entonces, no se observan imágenes por adición, no se visualizan imágenes por sustracción, no se aprecian las áreas de estenosis, ni tampoco las imágenes de infiltración. Entonces, la conclusión sería de este estudio de tránsito intestinal normal. No se le puede hacer estudio de tránsito a doble contraste porque no hemos hecho doble contraste. Esto es un tránsito convencional o un tránsito intestinal, ¿no es cierto? Solamente con varios. La siguiente. Entonces, este es estudio de fluoroscopía. Cuando ya se piden a doble contraste, o si se sospecha fístulas, o si se sospecha obstrucción, debemos hacerlo ya con equipos de fluoroscopía, ¿no? Cuando hacemos doble contraste, entonces le dije que tenía que ser con la técnica de la enteroclisis. Una sonda, ¿no es cierto? Miren, del naso yeyunal, vemos la ubicación de la sonda, todo lo que dibuja y empezamos a administrar el contraste.
contraste, la siguiente creo que está. Y aparte aire también administramos, por eso doble contraste, ¿no es cierto? Miren, se dibujan mucho mejor los segmentos intestinales, pero los hemos dilatado. O sea, esta dilatación es por el mismo examen, ¿no? Aquí entonces es un poco difícil decirle no mayor de 3 centímetros pero hay que tener bastante cuidado, porque cuando hacemos el doble contraste, si no se tiene la experiencia y le colocan mucho aire, pueden perforar intestino, como ha pasado muchas veces. Hay tecnólogos que no han tomado en cuenta y complican al paciente, ¿no? Terminan perforando ese intestino y el paciente tiene que pasar inmediatamente a la sala de emergencia, ¿no? Es una emergencia ya. Bueno, al paciente no le dicen eso que por la técnica, ¿no? Le dicen, no, que hubo problemas, que no sé, Complicación. Sí, hay que tener, pero este sería entonces al doble contraste, ¿no? Te da mucha mejor definición, sobre todo si se sospecha la presencia, si quieres descartar lesiones por sustracción, porque las lesiones por adición son más fáciles de ver, pero por sustracción, por ejemplo acá vemos, ¿no es cierto? Miren, hay una imagen ahí por sustracción. Ustedes ven los bordes, las paredes bien, ¿no es cierto? Ven paredes bien, pero hay esta imagen que no corresponde, una imagen por sustracción. Entonces, en esos casos, sospechas úlceras, sospechas neoplasias pequeñas, esta técnica es adecuada, ¿no es cierto? Entonces, identificas muy bien qué segmento de intestino y le ayudamos también al gastro para que cuando haga su examen endoscópico pueda dirigir la biopsia, ¿no? ¿En qué zona está el defecto de llenado? O sea, esa lesión es por sustracción. Claro, se está sustrayendo. Aquí vamos a ver las adición. Un pólipo no se vería así. ¿Cómo dijimos la de pólipo? ¿Que es adición o Adición. sustracción? Adición. A ver, retrocede. Manuel. La primera. ¿Qué es Manuel? Adición. Por adición. Adición, pólipo. ¿Y por sustracción qué sería? ¿Cómo lo reconoce? Pero ahí parece que se ve grande. Claro, son defectos, pues son defectos y ahí no se indica el contraste. La siguiente. Entonces, cuando nosotros hacemos la semiología, tenemos que enfocarlo a dilatación, engrosamiento de pliegues, ¿no? Entonces, la dilatación ya hemos visto, en una placa simple podemos descartarle la presencia de líquido obstructivo o no obstructivo, ¿no? Pero también en el estudio contrastado también vemos la dilatación y podemos ver también la presencia. Ahí este estudio es en decúbito. Si queremos descartarle los niveles, entonces le podemos tomar una de pie. Pero antes de hacer un tránsito, tomamos la radiografía simple, siempre. Entonces, si vemos que hay niveles en una simple de pie, entonces tenemos muchos reparos en proceder a este examen, ¿no? Llamamos a su médico tratante, le decimos, amerita darle contraste, amerita arriesgar al paciente a todos los efectos que podemos ocasionar, ¿crees tú que debemos proceder? Entonces lo piensan 2 veces, ¿no? Dicen, no, pero si se le puede hacer la tomo, mejor hazle la tomografía, ¿no? Para que seguir sometiendo al paciente este examen. Bueno, vamos a evaluar también, bueno, estos son casos de dilatación, ¿no? Obstrucciones, oídos paralíticos, alteraciones de la pared, pruebas, amiloidosis, polinervaciones, vagotomía, chagas, engrosamiento de los pliegues, ¿no? Hay que evaluar si hay alteraciones de la mucosa, submucosa. La siguiente. ¿No? Entonces eso, bueno, ahí está otra imagen de un tránsito. Entonces evaluamos los segmentos intestinales que están dilatados. Este es simple, no le hemos administrado aire, ¿no es cierto? Entonces no tiene por qué haber dilataciones ahí. Entonces ahí tendríamos un patrón de dilatación de intestino. Entonces, cuando hay dilatación, tenemos que decir si es difuso o si es focalizada la dilatación. Si encontramos la dilatación difusa, con también dilatación en colon, entonces, ¿qué podríamos decir? Que estamos ante un hilio paralítico, ¿no es cierto? Si solamente es focalizada la nivel de la dilatación, entonces estaríamos con sospecha de un hilio mecánico, ¿no es cierto? O así tendríamos que ver dónde es el nivel del área de estrechez, porque siempre la dilatación es pre-estenócido, ¿no es cierto? Si hay algo que lo obstruye, hacia arriba es la dilatación y hacia abajo ya no pasa, ¿no? Ya no pasaría el contraste, ¿no?
Entonces sí nos podría ayudar a evaluar el nivel de la obstrucción. Doctora, ¿y las flechitas que muestran ahí? Sí, esa bola. ¿Qué es eso? Eso de acá estaba evaluando que aquí hay algo que ocupa espacio y te desplaza el asa, porque esto no es normal. No es normal que haya esa separación, ¿no? Aparte de dilatación, hay una separación que no debe haber entre las asas. Hay algo allí, ¿no? ¿Qué puede ser? Pero es ahí lo que tenemos que ver si es intraluminal o extraluminal. ¿Qué les parece? Parece que está comenzando. ¿Y si fuera Intra. ¿Y si fuera intra sería por adición? No, es que esto ya no sería imagen de adición, ya. Mira, esta sería ya como una manzana mordida, ¿no? Sustracción. ¿No? Ya sería infiltración. Entonces los pliegues también hay que evaluarlos, menciona el engrosamiento de los pliegues, ¿no? Entonces no hay que olvidar que el intestino no es una estructura fija, tiene peristaltismo. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta que a veces pueden simularse áreas de estenosis cuando ha sido área de peristaltismo. Entonces en eso hay que tener bastante cuidado. Pero acá está refiriéndose, bueno, dice pliegues engrosados, generalmente cuando vemos que ¿no? Como si fueran indentaciones, no se están hablando de engrosamiento de pliegues. Porque, o sea, significa que esto es la luz y acá está la pared, ¿no es cierto? No debemos ver tan pronunciados esos pliegues. La siguiente. Después de eso, la rigidez de la pared. O sea, no debemos ver tubos largos, rígidos, no, el intestino delgado no, porque tiene que tener sus movimientos peristálticos. Entonces, si es, dice, aislado una rigidez de la pared, puede deberse a una hemorragia intramural, o sea, algo focalizado. Debemos estar sospechando eso, una hemorragia. También puede ser por espasmo, por úlceras, por nódulos, una isquemia mesentérica. A veces es difícil, ¿no? Cuando nos piden una ecografía de abdomen, dice, descarte esa isquemia mesentérica. Muy difícil, no lo vamos a poder descartar por una ecografía. Una tomografía con contraste sí nos ayuda bastante, con contraste, y evaluamos la vascularización de la pared, pero tienes que tener un tomógrafo pues, de muchos cortes y que te construya las imágenes y que te tomen en la fase de vascularización para determinar esa isquemia mesentérica. Pero también, miren, el tránsito les puede dar un signo, ¿no? Un signo de isquemia sería entonces la rigidez de la pared. También puede haber por infiltraciones inflamatorias como enfermedad de Crohn o un linfosarcoma de causa tumoral. Ese es bueno, ahí está señalando la flecha. Doctora, acá hay un puntero, ¿sí? Hay un puntero. El primer punto. De arriba. El más distal. Bueno, entonces generalmente la rigidez no la evaluamos con una sola toma. Yo les he dicho que esto es todo un estudio seriado. Si yo tengo esta imagen y la veo siempre, la misma imagen, entonces podríamos estar diciendo que hay algo ahí que está produciendo esta rigidez. Pero generalmente la rigidez más se daría cuando veo zonas aperistálticas que siempre se mantienen, como la siguiente, creo que está, la siguiente. No, después vamos a ver, ¿no? O sea, en esta imagen lo han tomado acá como un signo de rigidez. Pero a veces puede causar confusión porque más parecería engrosamiento de pliegues más que de rigidez, ¿no? Pero está relacionado a que tiene varias imágenes semejantes, no hay variación. Cuando si esto fuera por los movimientos peristálticos, tendría que cambiar, ¿no? Hay zonas, segmentos que veríamos así, le volvemos a tomar y esto ya se regulariza. Se llenaría de contraste como acá, como los bordes de acá, ¿no? Bordes lisos. También la nodularidad, dice que son pequeñísimos, de 2 a 3 milímetros, un poco difícil de determinarlo, ¿no? Porque a veces granos de arena, o sea, se refieren a que son zonas donde no hay relleno de contraste, ¿no? Serían las pequeñas imágenes de sustracción del contraste, de defectos de llenado, o atribuidos a las velocidades distendidas, ¿no? Puede haber también, dice, material proteínáceo, células cebadas, linfocitos. O sea, en realidad, ver esto, la nodularidad, la micronodularidad, tendríamos que hacerlo con fluoroscopía. En un estudio con rayos X y darle el contraste, difícil ver lesiones de 3 milímetros. Yo le dije que las detectamos a partir generalmente de 10 milímetros, ¿no? De 1 centímetro. Entonces dice lesiones, miren, menores de 1 centímetro, de 3 a 10 milímetros, generalmente están asociadas con poliposis, ¿no? Enfermedades inflamatorias de mucosa, enfermedad de Crohn.
Entonces aquí tenemos los defectos de llenado, ¿no? Las imágenes de sustracción. Está sustrayendo. En esta zona no se ha pintado el contraste. ¿Qué significa entonces? Todo esto es la luz, ¿no es cierto? El contraste debe administrarse en toda la luz, distribuirse en toda la luz. Si no se distribuye, hay algo que está ocupando espacio y no permite que el contraste se deposite. Entonces por eso se llama imágenes por defecto de relleno o imágenes de sustracción. Está sustrayéndose, sustracción. Otro signo que debemos buscar es la separación de las asas, ¿no? Indica afectación mesentérica y o peritoneal, y estas pueden ser las causas, ¿no? Asitis, procesos inflamatorios, una enfermedad de Crohn, infiltraciones benignas, infiltraciones malignas. Cualquiera de estas causas me pueden ocasionar la separación de las asas. Ahí tenemos, ¿no? Miren cómo está la separación. Esto no es normal tampoco, ¿no? Estas imágenes poco distendidas, con gran separación entre ellas. Esto también entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué etiologías puede ser? Asitis, ¿qué más? ¿La anterior, a ver? Enfermedades infiltrativas. Entonces, pensar en asitis, procesos inflamatorios como un Crohn, infiltraciones benignas o infiltraciones malignas. Entonces, si sospechan asitis, ¿cómo lo demostraríamos? Por ecografía, ¿no es cierto? Entonces ahí nos ayudaría la ecografía. La ecografía de abdomen nos demostraría la presencia de asitis. Entonces nosotros decimos, esa es la causa. Y si no hay líquido libre, ¿qué podría ser? Un Crohn, pero el Crohn de aquí vamos a ver que se caracteriza por ileitis. Afectar el hilo distal más, ¿no es cierto? El ileitis terminal. Una neoplasia. Pensar que hay algo que ocupa acá espacio y hace que las asas se separen, ¿no es cierto? Algo está ocupando el espacio. Pero con este examen nos quedamos en eso nada más y podemos pedir los otros exámenes. O una ecografía. Si la ecografía no me demuestra nada, tengo que pedirle una tomografía. Bueno, entonces también buscar los divertículos, ¿no? Hay también en intestino delgado son raros, más frecuentes son en el intestino grueso, ¿no? Entonces pseudodivertículos por ulceración de la pared, coronicoma, son saculaciones por afectación simétrica de pared intestinal, ¿no? Entonces los divertículos son imágenes por adición o sustracción. Por Sustracción. Adición. divertículos, adición. Adición. A ver, la siguiente. Adición. Sapo. Entonces, esto está señalando acá divertículos, ¿no? Divertículos. Salen hacia afuera, ¿no? Se llenan. Sustracción, doctora. Lo que nos decía, pues creo que decía La sustracción. diapositiva. Divertículos y sustracción. Pero Este de acá es una bola que adición. se Adición. llama. Divertículos son adición. Si la diapo es mejor, entonces Sí, la diapo decía entonces tiene que ser adición. O sea, úlceras, La úlcera es sustracción. sustracción. La Divertículos úlcera, no. divertículos sale, esta es adición. La única que es sustracción es la última. La única que es sustracción. La única que es Ah, sustracción es La úlcera y también los pólipos. Los pólipos son, ¿Pólipos? los tumores son sustracción. No. Pólipos y tumores, adición. A ver, vamos a ver las imágenes. Vamos a La ver. diapositiva dice que adiciones, pólipos, tumores y enfermedades inflamatorias. Ya, de aquí vamos viendo las imágenes y vamos a ir revisando de ahí después eso, para que no se confunda, vamos a ver las imágenes acá. Entonces, a ver, la fragmentación es otra característica, ¿no? Cuando el contraste se va fragmentando, entonces esto también puede, a ver, silencio por favor, puede atribuirse a síndrome de mala absorción. La siguiente. También los defectos de relleno acá, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice por un sarcoma de Kaposi. Todo esto, mire, la asa intestinal dilatada y los defectos de relleno. Bueno, los tumores que pueden ser benignos, adenomas, un 25% de tumor de intestino delgado, frecuentes en duodeno, se evidencia masas intraluminales. Pero un adenoma en duodeno, ¿con qué lo diagnosticaríamos mejor? Endoscopía. Con una endoscopía. Los leiomiomas frecuentes en yeyuno, ilio, los linfomas en ilio, ¿no? Entonces, dependiendo del segmento donde los ubiquemos, podemos estar dando la etiología probable, ¿no? Pero con un estudio de tránsito, no, yo no voy a decir es un linfoma, es un leiomioma, es un adenoma.
Son probabilidades nada más, dependiendo de dónde se encuentre ubicado. ¿Siguiente? Entonces aquí estamos viendo, miren, una imagen de infiltración, ¿no? Este de acá, este es el segmento de intestino y vemos esta imagen por defecto de relleno o imagen de infiltración, hermano. Infiltración. ¿Qué? ¿Infiltración y sustracción no es lo mismo? Las imágenes son por adición o por sustracción, pero cuando ya tenemos esta imagen que ya está, miren, esta es la luz, esta sería la luz, cuando ya está abarcando más de la luz, ya se va la cerosa del otro lado, ya teníamos más imagen de infiltración. Es que para nosotros decir infiltración ya más lo orientamos hacia algo sospechoso de malignidad. Entonces cuando nosotros vemos ya la imagen casi de una manzana mordida, nosotros ya no le decimos sustracción, sino le decimos imagen de infiltración. Entonces los tumores malignos primarios, un linfoma más frecuente del intestino delgado, puede ser primario o por proceso generalizado. Hay perforación 15%, la variedad de linfomas en realidad decirle la etiología así con esto, no. Para nosotros nos quedamos solamente en las probabilidades como les recuerdo, ¿no es cierto? Entonces cuando ya se puede presentar como un nódulo simple, como una forma infiltrante, engrosamiento difuso de la pared, pliegues engrosados irregulares, a veces hay dilatación marcada, masas polipoideas, ¿cierto? En la siguiente. Entonces, ¿ahí dónde estaría el linfoma? Dice el linfoma intestinal ahí. ¿Dónde sería? A las 5. No, no son, miren, infiltración, dice, de la pared. Esto ya no es normal, ya no tiene la capacidad tampoco de descenderse. Va perdiendo esa capacidad porque ya hay infiltración de la pared misma, ¿no? Pero Rosas gana bien, ¿eh? Rosas gana Todo bien. esto, o sea, esto Rosas también. gana bien. La luz debería ser más cercana, no todo uniforme y llenar todo de espacio. Pero como no llena, hay algo ahí que está ocupando espacio y no permite que se rellene el contraste y se va desplazando, ¿no? Entonces, en este caso, infiltración, imágenes de infiltración difusa. Puede haber infiltración localizada o infiltración siguiente. También linfoma. Es frecuente en los linfomas, pero más en pacientes de edad, ¿no es cierto? O sea, si ustedes ven esto en un paciente joven o en un niño, un poco difícil que sea linfoma, ¿no? ¿El láser? Es normal ¿El que láser así y como linfoma? ¿Cuál? ¿Lo grande? así que se aparezca como en bolita. ¿Como en bolita? Hola. ¿Estos qué son? Los pliegues, ¿no es cierto? Pliegues, son los pliegues, entonces están, pero está engrosado. Y entonces, ¿qué segmento estamos acá? Si ya empezamos a ver colon. ¿Ah? ¿En qué segmento estaríamos si empiezas a ver el colon? ¿Ah? Hilio terminal, pues, ¿no? Hilio terminal. Aquí sería entonces la zona de hilio secal, ¿no es cierto? Hilio secal. El leiomiosarcoma también el 10% de los neoplasmáticos, un 75% son extraluminales, alcanzan grandes tamaños, es frecuente que se inseren y la eco y la tomografía son muy útiles. Entonces tenemos, ¿no? Entonces es un poco difícil, ¿no? Con tránsito decirle esto es un leiosarcoma, ¿no? O sea, se hace retrospectivamente, porque muchas veces solamente mencionamos, ¿no? Hay una imagen de efecto de relleno con aspecto infiltrativo, ¿no es cierto? Porque y focalizada, que me da efecto masa, entonces hay sospecha. Al paciente se le pide una ecografía y generalmente en la ecografía nos demuestra, pues, en ecografía las lesiones tumorales se ven como los pseudo riñones, son característicos, ¿no? Entonces, de este tamaño ya estaríamos viendo como una imagen de un pseudo riñón. Entonces, sí lo podríamos identificar con una ecografía. Pero que si ya tenemos la sospecha de una neoplasia, entonces nos ayudaría mucho más la tomografía para poder evaluar también la extensión hacia todos los órganos adyacentes. Ahí dice, hay área de estenosis. ¿Dónde está la estenosis? ¿En qué segmento? Ahí. ¿Qué segmento? Esto sería el estómago, sería el... Acá está el estómago. ¿Qué sería? Eso. Duodeno, yeyuno. Y estamos viendo el área de estenosis, ¿no? Miren. Hay solamente pasaje filiforme de contraste, poco contraste ahí. ¿Ah? No, cuando hay estenosis, ¿qué decimos? Que arriba hay dilatación. Por eso
No es normal que haya contraste acá y que acá veamos más contraste arriba que abajo, ¿no? No es normal. Y los tumores carcinoides, también células cromafines, frecuentes en apéndice 40%, metastatizan cuando el diámetro del tumor es mayor que 2 centímetros y son sintomáticos 90%. Se aprecian como masas pequeñas, bien definidas en la submucosa y medio terminal, ¿no? Acá el tumor carcinoide también es un poco difícil de diagnosticar, con un tránsito es bien complicado, ¿no? Entonces tenemos allí otros estudios que nos ayudan, porque la tomografía también muchas veces lo va a detectar cuando son grandes, ¿no? Índice mayor de 2 centímetros y ya generalmente han metastatizado. Entonces ahí tenemos otro estudio que los puede detectar. Entonces hay que tener la sospecha clínica de estos tumores. Si sospechan clínicamente, entonces hay un estudio que se llama el estudio del octreotide o también llamado octreótido scan, que se hace con medicina nuclear. Entonces hay un fármaco que se llama octreotide que simula la somatostatina. Se hace el estudio con un espejo. Y si hay captación en esa zona, entonces ya tenemos la certeza que es un tumor carcinoma, ¿no? Entonces lo podemos detectar inicialmente con la sospecha clínica. Entonces acá, si le hacemos el tránsito, miren, ya lo detectamos más de 2 centímetros, ya no tendría razón de ser. Ya el paciente ya tiene metástasis y su pronóstico de vida ya no es tan bueno. Siguiente. El adenocarcinoma, también según la neoplasia maligna, frecuente en duodeno y ayuno proximal, aparecen como lesiones senosales. Entonces, las lesiones malignas generalmente las vamos a ver como áreas de estenosis o áreas de infiltración, ¿no es cierto? Las benignas o si son bien definidas como de adición o de sustracción pueden ser benignas. También pueden haber metástasis fibrematógenas, un melanoma, un cáncer del pulmón, se incluye la presencia de nódulos múltiples con ulceración, el ojo de buey, ¿no? Entonces este es un signo, el ojo de buey nos está orientando hacia lesiones metastásicas. ¿Han visto el ojo de buey? ¿No conocen un buey? ¿Qué es un buey? Chino, mi primito, mi primito. Nunca han visto ni por internet. Está dingo, dingo, dingo. No, güey, baja. ¿Cómo se ve el buey? O también algunos le dicen el signo de la diana, ¿no? En el centro de un color, afuera otro color, entonces ahí el contraste se deposita en el centro, tendríamos ahí La estaba la imagen olvidando ya. radiopaca, seguida de una imagen radiolúcida y seguida después por otra radiopaca, ¿no? Ese sería el signo del ojo de buey. Entonces si vemos esos nódulos o implantes nodulares, estaríamos sospechando de un tumor secundario por siempre hematógena, ¿no? La siembra intraperitoneal, tumores de Gris, tumores genitales en mujeres, frecuente lesión saco de Douglas, borde superior del colon sigmoideo, ¿no? Esto entonces es un poco difícil determinar con un examen de tránsito y decirle lesiones secundarias. Entonces, seguimos esto y de ahí vemos la primera diapositiva. Hablar de la anatomía del colon es, bueno, ustedes ya la conocen mejor, ¿no es cierto? Sabemos cómo es la morfología, cómo es la distribución, cuánto debe medir, 1.5 a 2 metros, diámetro 3.5, aquí menciona 7.5, pero generalmente no pasa de los 6 centímetros, ¿no? Acá le da muchas dimensiones. Cómo se divide anatómicamente, la siguiente. Entonces, para poderle hacer el doble contraste, nosotros también usamos acá el sulfato de bario, pero bario rectal, es en polvo. O sea, para el contraste del tránsito era vía oral, pero acá viene en polvo y nosotros le hacemos la dilución, ¿no? Entonces, preparación preliminar del colon, buena homogenización del contraste es muy importante. Entonces, aquí sí es muy importante la preparación del paciente. Entonces a ellos se les dice que hagan una dieta 3 días antes, que se pongan enema, que tomen laxante, 2D de 2 días antes. ¿Por qué? Porque si el paciente viene con mucho contenido fecal, nos va a dar falsas imágenes. El estudio no se recomienda. Entonces, antes de hacer un estudio de colon,
tomamos un abdomen simple. Si vemos mucho contenido gaseoso, mucho contenido fecal, les explicamos al paciente que no puede hacerse el examen y que se le recomienda continuar con la preparación. Lo reprogramamos, ¿no? No, de emergencia no nos sirve, ¿no? Entonces, ¿cuándo estamos indicando? También estos exámenes en realidad los están pidiendo muy poco, porque se le hace la colonoscopia al paciente y lo resuelven, le dan el diagnóstico, y se le encuentra una lesión, le toman la biopsia y ya se descarta, ¿no es cierto?, la si hay neoplasia o no. Entonces, por sospecha de neoplasia de colon, pedirle un colon contrastado, siempre y cuando no se pueda hacer la colonoscopía o el paciente se niegue a realizarse la colonoscopía, le podemos hacer este estudio. Para enfermedades diverticulares sí, para divertículos sí podemos pedir el examen, para colon irritable también, porque a veces en colon irritable la colonoscopia les puede salir normal. Enfermedades inflamatorias, generalmente si es que no tienen la etiología probable con la colonoscopia, también le pueden indicar. Para pólipos mejor es la colonoscopia, porque inclusive le pueden hacer a través de eso la polipectomía, ¿no es cierto? Entonces cada vez nos están pidiendo menos estos exámenes en realidad, ¿no? Entonces al mes, ¿cuántos haremos en el hospital? 2 exámenes de colon, no llegamos a más, ¿no? Estreñimientos crónicos también para descartarle problemas, alteraciones, malformaciones o a veces los dolicocolon, pero lo puedes demostrar también con el examen de la colonoscopia, ¿no? Colitis ulcerativa también se podría hacer. Como les repito, en realidad estos exámenes están siendo cada vez menos indicados. Entonces, cuando no debemos hacer un colon contrastado, si sospechamos perforación del colon, ¿cierto? En ellos no pedirle. Para megacolon tóxico tampoco, si recién se ha hecho una biopsia, ¿no es cierto? Menos de 10 días de biopsia no podemos hacerle. Diverticulosis complicada, paciente que clínicamente ustedes sospechan una diverticulitis, ¿no? La ecografía les dice colecciones, entonces tampoco le piden un colon, ¿no?, contrastado. Obstrucciones intestinales de tiempo no determinado tampoco, ¿no? Y ninguna, en realidad ahora para obstrucción no están pidiendo colon. Anteriormente sí, cuando no había tanto la tomografía, sí le pedían para que se le diga el nivel de la obstrucción y el cirujano entre a operar. Pero si ya tienes a la tomografía, que es más asequible, prefieren hacerle la tomografía, ¿no? Ulceraciones sangrantes, también está haciendo cada vez, tampoco le podemos pedir, ¿no es cierto? Paciente que está sangrando por ulceraciones tampoco le pedimos. Entonces, aquí sí es importante preparar al paciente, ¿no es cierto? El intestino grueso debe estar completamente limpio de gases y de contenido fecal. La preparación en pacientes con cuadros hemorrágicos es limitado, ¿no? Hay que prepararlo 2 días antes del examen, la dieta blanda, decirle que debe comer carne de pescado, pollo, todo sancochado, gelatina, huevos duros, jugo de fruta, agua natural, ¿no? En el servicio hay un protocolo ya. El paciente, si se le indica el examen, le dan ahí todas las indicaciones. Usted debe comer esto en el desayuno, esto en el almuerzo, en la cena, ¿no? Y igual que la urografía, cuando la urografía también se le indica qué debe comer, qué no debe comer, ¿no? Debe tomar 3 pastillas, en este caso la mayoría usa el Dulcolax, ¿no? No es comercial, pero no es por propaganda, ¿no? Pero ya estás en el protocolo que le indican como Dulcolax, ¿no? Nemacacero, en realidad esto se le indica al paciente, pero la mayoría no se lo hace, prefieren comprar su Evapol, ¿no? Compran Evapol y se lo aplican, ¿no? Aparte del laxante que tiene que tomar. Entonces siempre debemos empezar con un abdomen simple, en el tránsito y en el estudio de colon. ¿De qué nos sirve un abdomen simple? Para determinar si hay residuos fecales. Si el paciente tiene mucho residuo fecal, no le hacemos el examen, ¿no? Para ver patrón de los gases, porque ya si empezamos a aplicarle contraste, ya no vamos a poder decir cuál es el patrón gaseoso del paciente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Debemos ver aquí sí los músculos psoas. ¿Por qué? Porque si no vemos los músculos psoas, ¿qué indicaría? Si
yo no veo músculos psoas en un abdomen simple antes de hacer el examen de Mala colon. penetración. Colon, ¿Qué pasa? Ya que el paciente no está bien preparado, puede ser gases. Mala toma. que puede ser que el paciente ya tenga otro problema asociado, pero se recomienda, o sea, aunque tenga ascitis, o sería ya abundante la ascitis, ¿no? Que borre los psoas. Pues si el paciente está bien preparado, deben ver a los psoas, ¿no? Entonces, para nosotros es importante verlo, que nos indique que está bien preparado. ¿Qué más? En el abdomen simple nosotros identificamos si hay calcificaciones patológicas o no. Entonces, para saber las patológicas debemos saber cuáles son fisiológicas. En un abdomen, ¿cuáles serían fisiológicas? No, en este no, en un abdomen simple. En el abdomen simple les han hecho la clase. Ahí les dicen cuáles son las clasificaciones que se consideran fisiológicas y cuáles son las patológicas. Pues estamos recordando abdomen simple. En la clase les han dicho. Los flebollitos, las calcificaciones arteriales en los pacientes de edad, ¿no es cierto? Entonces esas son fisiológicas. No nos han dicho, no sé. No nos han dicho. Entonces, ¿Se ven las clasificaciones de las arterias? cuando los pacientes están de edad se les ven las arterias, los puedes considerarle como fisiológicos. Es como la lectora en el botón aórtico. Botón aórtico calcificado, ¿no? Puedes considerar dentro de las fisiológicas. Bueno. También para determinar la presencia de posibles masas, ¿no? O sea, yo con un abdomen simple, si veo una opacidad anormal, le doy sospecha de que puede haber, pero no lo puedo concluir una masa, no, es una sospecha, ¿no? Y lesiones óseas que no vamos a poder identificar ya con el contraste, ¿no? Entonces tratamos de sacarlo el máximo provecho con un abdomen simple, antes de proceder al estudio contrastado. Siguiente. Entonces ahí así viene, ¿no? Una bolsita, viene la cánula que se coloca al paciente. Entonces aquí en esta bolsa está el contraste, el polvo diluido con líquido. Generalmente son 2 litros, ¿ah? Entonces esto se coloca en un portazuelo y esto va hacia... ¿Dónde va esto? Hacia el recto, ¿no? La polla rectal, la que se insufla. Desde arriba se coloca, se le administra, ¿no es cierto?, el contraste precompresión. Después que ha pasado esto, se llena la bolsa de aire, entonces se coloca aire. El paciente siente bastante incomodidad, entonces cuando ya le diga que le duele, ahí va en el examen, ¿no es cierto?, porque si siguen presionando van a poder perforar ese ¿no? Entonces cuando el paciente ya dice, ya siento mucho dolor, mucha incomodidad, entonces se retira esto y empieza a tomarse la radiografía. Se toma la primera toma antero-posterior, paciente de cúbito, y se ve hasta dónde llegó el contraste. Si les dibuja todo el colon, bien, pero si no les dibuja el colon, entonces lo colocamos al paciente en decúbito lateral izquierdo y lo tenemos ahí unos 10 minutos y después lo hacemos que gire sobre sí, ¿no? Para tratar de que ese vario se distribuya en el colon. Y entonces el paciente, una vez que tiene bastante necesidad de ir al baño, porque él dice, ya no quiere ir al baño, que se vaya al baño, evacúe lo que tiene y regresa. Entonces ya ahí el doble contraste, ¿cuál es el objetivo? Que este vario se impregne en paredes y el aire quede en el centro, ¿no? Y empezamos a tomar toda la serie. Una antero-posterior, oblicua derecha, oblicua izquierda, una lateral y una postero-anterior. Y aparte de eso, la toma de la ampolla rectal, ¿no? Entonces son unas 5 a 6 tomas que tiene que hacérsele al paciente. A veces pasa que, por ejemplo, los niños también, antes nos pedían, ahora muy poco, ¿no? Anteriormente cuando se sospechaba problemas de enfermedad de Hirschsprung, ¿han escuchado ustedes? ¿No es cierto? Nos pedían. Entonces, como hay allí problemas, entonces quitarles todo el contraste era bien difícil, ¿no? Ni el niño se mueve, el niño no tolera, entonces bien difícil, ¿no? ¿Qué hacían anteriormente? Y al niño presionaban ahí, le administraban y después de eso lo ponían con los piecitos arriba, ¿no? Y lo tenían un momento y girarlo y tomar las placas, ¿no? Entonces tratar de... La idea es que todo ese contraste pinte el marco color.
¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces agregar, dice, toma el polvo, viene 600 mililitros de agua pues, a 40 grados, ¿no? Que sea agua tibia. Entonces, aquí ya viene graduado, la siguiente. Entonces ahí tenemos, ¿saben? Ahí estaban las imágenes, ahí donde están las imágenes de pólipos. A ver, ¿cuáles serían? Esa bolita que está en la pared, sí. ¿Ah? Parte superior, Sí, aquí. Radio, claro, radio luces. ¿Dónde estaría? Nos viene acá, ¿no es cierto? En la luz, que se va a la luz, ¿no es cierto? Este es un estudio a doble contraste, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante que no haya contenido fecal, porque a veces esas imágenes dan imágenes de pseudopólipos, ha pasado, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Pero en este paciente sí está bien preparado, ¿no es cierto? Entonces, si vemos esas imágenes así por defecto de llenado, entonces probablemente se trate de pólipos, ¿no? Entonces, si son bien peliculados, ¿no es cierto? Con un películo, entonces dice lesiones benignas, ¿no? Miren cómo entra aquí. Ya cuando va infiltrando, va poniéndose formas irregulares, hay sospechas de malignidad. Pero en realidad no hemos llevado estómago, porque ahí se diferencia bien también las características mejor que en estos exámenes. La siguiente. Y ahí que estamos viendo los divertículos, ¿no? Entonces divertículos quedamos que son imágenes de adición, ¿ya? Entonces si está mal en la primera la cambian, ¿ah? Entonces los pólipos son imágenes de sustracción. Entonces y al los revés. divertículos de adición. ¿Y las ¿ya? úlceras, De sustracción? adición. La siguiente. O sea, está al revés. No, las Claro, úlceras entonces en al esa diapositiva lo han hecho de esta forma, la eliminan. Entonces no olvidar, miren, es bien frecuente los divertículos, ¿ah? Divertículos en el marco colónico, nosotros con bastante frecuencia, por eso cuando informamos el examen de colon, nosotros decimos si es normal, adecuado pasaje del contraste varitado por todo el segmento del colon, no se observan áreas de estenosis, no se observan imágenes diverticulares, ¿cierto? Entonces, lo veamos o no lo veamos, tenemos que mencionarlo por la frecuencia que hay y porque también es una de las indicaciones principales para pedirle un examen de colon contrastado, ¿no? Siguiente. Entonces aquí es por la distribución, ¿dónde es más frecuente que se van a ubicar, ¿no es cierto? ¿Dónde estarían acá más distribuidos? Genitales, ¿no es cierto? 60%, miren, 20%. Más hacia el distal. La siguiente. Bueno, entonces acá tenemos, también se puede pedir en caso de colitis ulcerosa, dice desaparición de la obstrucción, ¿no? O sea, miren cómo se ven estas osas intestinales todas, ¿no es cierto? Distendidas, rígidas, y vemos esta imagencita de acá. Esto no es normal, ¿no es cierto? Entonces tienen que seguir las paredes, miren. Entonces ven acá, esta imagen la identifican. Entonces, ¿aquí qué sería? ¿De sustracción o adición? Sustracción. Una imagen de sustracción, ¿no es cierto? Si ya vemos que esto se va extendiendo y va abarcando hacia el otro lado, ya no le diríamos de sustracción, sino de infiltración, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Entonces aquí ya, por eso es importante que el hacerle a doble contraste, ¿no es cierto? El colon a doble contraste. Porque miren, si solamente le hacen un solo contraste y todo rellena, entonces a veces se pueden pasar estas lesiones y no las identifican, ¿no? Entonces miren, en el doble contraste se ven mucho mejor, las lesiones inclusive más pequeñas, ¿no? Siguiente. Entonces ahí, ¿dónde estaría la lesión? ¿Hay o no? Va perdiendo las austras, dice, ¿no? Estaba al inicio, decía hay pérdida de las austraciones, ya empieza a haber más bien una rigidez, ya miren, ¿no? Esta área ya más estenótica, toda con rigidez, ya pierde sus movimientos, sus austraciones. ¿De dónde le doy? Es doble contraste. ¿Y ahí qué estamos viendo? También, ¿no? Ya rigidez, pero más es rigidez ya todo eso. Sí, más sería. La zona de rigidez y acá estaría la zona, miren todas esta imagen. Entonces, ver esto nos haría también una sospecha de
No, aquí ya sería un efecto de llenado, ¿no? Esta zona de acá, un área de estenosis, un área de rigidez, ¿no? Y hay pérdida también de todas las obstrucciones, de los pliegues va perdiendo. Así es, ¿sí? Y bueno, los carcinomas, dice, cuanto más grandes son, más posibilidades de malignidad. Una lesión que mide menos de 5 milímetros generalmente es benigna, ¿no? Entre 5 a 10 milímetros, mayoría benignas, pero de ser malignos nunca son avanzados. Entre 10 a 20 milímetros, si es un carcinoma es temprano, entre 20 y 30 milímetros, posibilidad de malignidad en un 80%, y mayor de 30 milímetros ya es un carcinoma avanzado. Entonces es importante la detección temprana, ¿no? Entonces por eso hay programas ahorita del cáncer de colon que preconizan que el paciente a partir de los 50 años debe hacerse su colonoscopia, ¿no es cierto? Así como a tal edad el Papá Nicolau, a tal edad la mamografía, ¿no? Entonces si la frecuencia es alta en nuestro medio, si es que fuera alta de un cáncer de colon, entonces hacerse la colonoscopia, ¿no? Depende también de la casuística que tengamos y si es problema de salud pública o no, ¿no es cierto? La siguiente. Bueno, eso es de cuanto para la clasificación en realidad que tiene, ¿no? De morfología pediculada, sésil, plano con depresión, dependiendo. Entonces aquí las pautas generales dicen, nunca un pólipo pediculado es cáncer avanzado. O sea, si lo encuentras en un estadio de un pólipo con pedículo, generalmente o es benigno o es un cáncer inicial, un estadio inicial, ¿no? Un pólipo sésil tipo B presenta todas las posibilidades. Un pólipo plano nunca es cáncer avanzado. Un pólipo plano con depresión tipo D siempre es un cáncer avanzado. Ahí, ¿dónde está la lesión? Un pólipo sésil solamente es plano. Donde está un pedacito. Aquí ya es la típica manzana mordida, ¿no es cierto? Miren, la lesión es grande, ¿no? O sea, aquí hay lesión todo concéntrica de la pared, no permite el pasaje de contraste y solamente queda esta luz. Entonces, estos de acá estamos viendo el signo de la manzana mordida, pero nosotros si lo describimos no decimos la manzana mordida, sino decimos filtración, ¿no es cierto? Área de estenosis con aspecto de infiltración, infiltrativo. Si le hacemos la ecografía, esto me va a dar la imagen de pseudo riñón. La imagen de pseudo riñón. O sea, ¿ustedes han visto el riñón con ecografía alguna vez? No. Bueno, entonces no le voy. Entonces la imagen, el riñoncito, ¿han visto a ver a una habichuela? Sí, es un frijol. Una habichuela. Entonces, esa imagen de la habichuela, pero nosotros en la ecografía, en el centro lo vemos blanquito y lo vemos gris alrededor, ¿no? Esa es la imagen del riñón normal. Entonces, si vemos esa imagen fuera del riñón, entonces nosotros le decimos imagen de pseudo riñón. ¿Y por qué lo vemos en el centro blanco, en la ecografía? Porque es aire, ¿no es cierto? Habría aire en la luz, en el hiperecogénico, entonces, porque el aire en la ecografía es hiperecogénico, en la ecografía, por eso le digo, la imagen de pseudo riñón, ¿qué representa la imagen de pseudo riñón? O sea, en el centro hiperecogénico e hipoecogénico alrededor. Entonces, ¿por qué sería hiperecogénico en el centro? Porque en el centro hay aire y todo alrededor es hipoecogénico porque es el tumor. No, pues acá estamos viendo pseudo riñón, tumor, ¿no es cierto? Entonces por eso cuando les venga el informe de la ecografía, imagen de pseudo riñón que se proyecta en el flanco derecho, estaríamos concluyendo posibilidad de cáncer de ¿qué segmento de colon? Si le digo flanco derecho, colon ascendente, ¿no es cierto? Colon ascendente. Entonces es importante eso, ¿no? Miren, esto es típico, una imagen típica ya de un cáncer. ¿Y ahí qué estamos viendo? Ya hay la rigidez, ¿no es cierto? Miren, ya hay pérdida de las austras, esto ya indica un estadio avanzado y estamos viendo esta imagen, miren, ¿la ven? Es una cuchara. ¿Qué sería? Un capullo.
¿Es divertículo o pólipo? Pólipo, con su pedículo, ¿no es cierto? El pedículo y la imagen de pólipo, ¿no? Pero estos bordes irregulares, todo cuando ustedes le digan bordes irregulares ya es sospechoso de malignidad, ¿no es cierto? Si todo fuera bien dibujadito, bien bonito, bien definido, orientaría a algo benigno y no veríamos tampoco toda esta rigidez, ¿no? Esta rigidez es algo anormal, no es normal. ¿Allí dónde está la lesión? ¿La identifican? Y una bola. Bueno, acá ya se ve claramente, pero acá en la imagen, Mismo lugar, una bolita. todo esto, ¿no es cierto? Todo esto sería la lesión. El ojo de buey, no, pues sería más lesiones. ¿Ves? El ojo de buey son más. ¿Qué rayos? Ya la pérdida, ¿no? La pérdida de las ostraciones, la rigidez. Ya no se ve nada ya. Ay, qué feo. Ah, ¿de radióloga? ¿Qué más? ¿Ahí qué estamos viendo? Masa. Ahí en ese ladito. La colonoscopía, ¿no? Sí. Por ahí. Se está superponiendo ahí, ¿no? Y ahí. Bueno, ¿Y ese ajá, eso? esa es la pared, el pliegue. Oh. Hay engrosamiento para el pliegue también. Ay, pero no es normal. También podría ser una imaginación de la mucosa. No entiendo. Y ahí que estamos viendo Una bola. los Perforación. ojitos de buey. Hay varios, cuando ven varios. ¿Que sí? ¿Es un ojo? Aparte de la Círculo. rigidez, ¿no? Ya esto no es normal también. Igual en el esófago, si ustedes En el de tienen acá sí esófago parece así, más. sin pliegues, entonces ya también Pero el de allá es un no. estadio avanzado ya de enfermedad. Porque son segmentos que deben tener peristaltismo. Tiene un deben mini mover ojo ahí de buey pliegues, dentro. la disponibilidad. Su hijito. Y ahí, ¿dónde está la Ay, lesión? no, qué feo, no me gusta esto. Allí, ese. Ay, abdomen es lo peor. También hay que buscar, ¿no? Las imágenes por efectos de llenado. Y eso de acá, mira. Imágenes por Esa como maná. ¿Qué rayos? Este es doble contraste. Ay, Este es Manuel. doble contraste. O sea, acá ya son estadios avanzados ya. Cuando ya ¿Y se eso no es pierden una las masa? obturaciones, ya hay rigidez, ya está imágenes tubulares, ya significan un estadio avanzado ya de compromiso. Ay, no entiendo. Cuando te da la vuelta, ¿Por qué siempre te encuentras? Ajá, eso. ¿No es una masa? lesión. Ahí hay una lesión también. Que no entiendo. Ay, ¿qué es eso? Ahí sería sustracción. Esta de acá corresponde a esta de acá, ¿no? Y lo de allá no se ha perdido, no se ha perdido. Ahí veo un feto, mira. ¿Y acá qué estamos viendo? Visto. Ah, Fuente de La manzana infiltración. mordida, ¿no? Miren, eso ya. Ese sí. Y todavía lo han comido en medito. Y ahí que estamos Moldeadito. viendo la tomografía. Miren, entonces en la tomografía es fácil de identificar, ¿no? Entonces este segmento de intestino le damos a tomar el contraste, ¿no es cierto? Hay algunos protocolos en tomografía. Por ejemplo, algunos centros diluyen el yodo con agua y les dan a tomar. En otros dicen no, hay que darles agua pura. ¿Por qué? Porque a veces el yodo te da artefactos, muy concentrado te puede dar artefactos y te pueden pasar algunas lesiones. Aquí ha sido con contraste yodado vía oral, ¿no? Se identifica bien la lesión. El intestino debe verse así.
contraste dentro de la luz, pero miren esto, se ha distendido, esto quedaría de la luz que va acá y esta es la lesión tumoral, ¿no? El tumor se está expandiendo, ¿no? Entonces en tomografía es más fácil de identificar, ¿no? Ay, hay dos ojitos y una Que sea carita. contrastado. Y acá, ¿dónde estaría la lesión? Hacia acá, ¿no? Miren. Mira aquí. También. Pero aparte de esta lesión, ¿qué más hay? Es un divertículo. Claro, pero esta de acá no es la lesión tumoral, esta de acá. La lesión tumoral es esta, ¿no? Esta es el. Entonces pueden haber asociadas también, pues, divertículos, pólipos, pero hay que buscar estas lesiones. ¿Otra vez? ¿Dónde acá? ¿En la de acá? Vamos. Ah, sí, no, pero es también el peristaltismo. Ay, esa cosita de ahí es una moneda. Sí, Es una bola. entonces Mola. creo que ahí se acabó. Entonces la importancia, no, todavía, ¿no? Ay. Entonces, el proceso inflamatorio, bueno, hemos visto ya el tránsito y todo. Entonces no olvidar, también nos piden, bueno, para casos de apendicitis aguda no justifica pedirle un examen de Joshua, colon, ¿qué dice ¿cierto? ahí? Al paciente la apendicitis aguda ustedes la van a diagnosticar clínicamente y tienen otro método que es la ecografía. Entonces la ecografía, generalmente cuando vemos el cuadro de apendicitis ya lo evaluamos ya cuando está ya más complicada, ¿no es cierto? Cuando ya vemos a la imagen aperistáltica, tubular, no es compresible, dolorosa, hay la presencia del apenicolito y hay la imagen enviada, ¿no? Uy. ¿Ah? Plastrón. El plastrón son Plastrón. agrupamiento de asas. Vemos al segmento, igual como dice ahí, tubular, aperistáltico, ¿no es cierto? Y aparte de eso lo rodea vasos intestinales y hay líquido generalmente, una colección rodeante. Esa es la imagen de plastrón. Entonces esta es la imagen que vemos, ¿no? En corte transversal, la imagen de Diana, ¿no? Ustedes ven ahí, hay diferentes Joder, ecogenicidades, güey, ¿no? lo veo, joder, güey. Hiper. Entonces esta es la imagen de Diana en corte transversal y este sería el apéndice, ¿no es cierto? En corte longitudinal. Entonces si es normal, no lo vemos cuando es apéndice normal, generalmente no lo vemos. Si lo vemos, significa que está inflamado. Entonces, mientras más está instalado el cuadro inflamatorio, lo vamos a identificar con la ecografía. Tienen buen ojo los O sea que si a radiólogos. ustedes les llega ecografía normal, no van a descartar en su totalidad el cuadro de apendicitis, ¿no? Ya tienen que evaluarlo clínicamente a su paciente, ¿no? Entonces, esto también sería para que se grabe la imagen del pseudo riñón, ¿no? Entonces, miren, cuando vemos esta imagen en otros segmentos, Ay, yo no entonces veo ahí la un imagen de pseudo riñón también puede ser o por compromiso inflamatorio o por neoplasia. Mientras más engrosada esté la pared, más sospechamos de una neoplasia, ¿no? Ay, no veo nada de un segundo riñón. Y bueno, el Doppler en ecografía nos ayuda bastante, ¿no? Actualmente en pacientes pediátricos también están pidiendo ya. O sea, para evaluar intestinos, en ellos es fácil de identificar cuando el paciente está bien preparado, que no tiene gases. Pero si el paciente está distendido con bastante gases, ya es una limitación para la ecografía para evaluación de segmentos intestinales, ¿cierto? Entonces, si ustedes clínicamente sospechan una gran distensión gaseosa, no le van a pedir una ecografía para descartarle, ¿no? Procesos de apendicitis o patología intestinal en esos pacientes. Bueno, y este es otro caso, dice apéndice distendido mayor de 6 milímetros. ¿Dónde lo ubicamos al apéndice? En osa ilíaca derecha, ¿no es cierto? Entonces miren, esta imagen de acá no es normal. Entonces, normalmente el intestino debemos verlo así, miren, el intestino y el apéndice debería ser pequeño, ¿no? Pero si vemos esta imagen ahí, en fosa ilíaca derecha, miren la pared, miren la luz y miren toda esta zona de reacción inflamatoria del peritoneo, ¿no? Entonces ya no se está haciendo la sospecha, generalmente así ya es un plastrón esto ya, ¿no? Ya se está plastronando. Entonces hay aumento de la densidad de la grasa, se puede asociar abscesos o la presencia de los apendicolitos, ¿no? En este caso no está el apendicolito,
pero en la ecografía sí lo podemos identificar a veces en la película. La primera causa es hiperplasia linfoide. También en niños puede ser, ¿no? Primera causa. Pero generalmente, bueno, hubo un tiempo donde los cirujanos tenían bastante tomografía en niños para apendicitis. Entonces ahí la sociedad de pediatras, ¿no? Y sobre todo la europea, bueno, ha contraindicado pues pedir una tomografía por apendicitis en un niño, ¿no? Por la alta radiación que le están sometiendo. Que los niños hay que protegerle las gónadas, y acá no se le protege las gónadas, entonces más daño le vamos a ocasionar al paciente tomándole la tomografía, ¿no? Para apendicitis. Entonces no justificaríamos hacerle la tomografía por una apendicitis. Ya se acabó. Entonces, regresa a la primera para que quede claro la primera donde hubo las imágenes. No, Y antes, entonces esto hay que modificar. Entonces, adición quedamos en divertículos. divertículos. Sustracción. Aquí sale cuadrado este cuadrito. Lo modifican de acá. Porque eso sí siempre hacen pregunta de examen, ¿no? Entonces, por sustracciones, imagen de adición de pólipos. sustracción. No, úlceras y pólipos. Sí, hay que corregir esto de acá. Entonces el divertículo pasa acá. Adición. Pasa acá, ¿no? No, claro. Entonces, pólipo es Tumor sustracción. puede ser adición, puede ser sustracción. El tumor va a ser sustracción también, tumor acá. Pero pólipo no es adición. Claro. Pero esa le dice morir. Pero ella lo explicó en una imagen como adición.